Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga ricamente en este hermoso día. Continuaremos estudiando la buena palabra de Dios, ahora con el tema la Iglesia de Cristo. Ya hemos tratado este tema, pero le vamos a dar algún enfoque poco diferente. La Iglesia de Cristo, en el Nuevo Testamento solo se habla de una iglesia, esto es, la de Cristo. No hay más información en el Nuevo Testamento. Y el Señor lo dijo por primera ocasión en Mateo 16:18 de esta manera: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta ocasión que el Señor les preguntó a sus discípulos acerca de Él, quién decía la gente que era Él, finalmente les pregunta directamente a ellos y Pedro responde diciéndole que él era el Hijo de Dios. Y el Señor respondió de esta manera. Le dijo que no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Y le dijo que iba, obviamente en un futuro no muy lejano, a edificar su iglesia, y que las puertas del Hades o de la muerte o el poder de la muerte no prevalecerían contra su iglesia. Veremos la definición etimológica, también la definición esencial de la iglesia. Veremos el propósito de su iglesia, las funciones de la iglesia en este mundo, aunque de manera breve, pero lo veremos. Y aquí tenemos una de ellas solamente para tener ya la primera idea. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una de las grandes funciones, dar gloria a Dios por todas las edades. En la iglesia es la única parte donde se hace eso. La iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la única fuente en el mundo que nos enseña al respecto, que nos enseña cuál y cómo es la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel tenía un templo, pero era un templo terrenal para adorar a Dios. Eso no era una iglesia. Dice la Escritura, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Los países paganos también adoraban a sus dioses en templos terrenales. La Escritura dice, y pondré fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Es solamente una reseña breve para que sepamos que antiguamente los templos eran terrenales y se usaban para la adoración en el pueblo de Israel, para la adoración de Dios, a Jehová de los ejércitos, y en los pueblos paganos a sus deidades. Ahora veamos la definición etimológica y esencial de la iglesia. Primero veremos su etimología. La palabra iglesia del griego eclesia, que la primera raíz es ek, fuera,
Eclesía, llamar. Por lo tanto, llamar fuera. Quedando de la siguiente manera. Los llamados fuera. Los llamados aparte. Esa es la iglesia. Es lo que significa iglesia. No es de ninguna manera en el Nuevo Testamento una construcción, un edificio físico, no. Eso no es la iglesia. Esos eran templos. Ahora la iglesia es espiritual y esta es su etimología de la misma. Ahora, en los días del Antiguo Pacto y en los pueblos gentiles se usaba la palabra iglesia para referirse a una asamblea o a una congregación o una reunión de personas con algún propósito, como está escrito en Deuteronomio 9:10 en el día de la asamblea. Dice así la escritura: y me dijo Jehová, me dio Jehová 2 tablas escritas según todas las palabras que habló Jehová en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, el día de la eclesía, que es lo que estamos mostrando. Era una asamblea, era una reunión entre los israelitas. Acá en Éfeso, cuando hubo un gran alboroto ahí en la ciudad por causa de un platero llamado Demetrio, cuando Pablo llegó con el evangelio ahí, dice el verso 39, hablando de esa enorme alboroto que se hizo en la ciudad, dice el escribano, que es el que estaba hablando aquí, el escribano de la ciudad: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, despidió la iglesia, que es el término que se usaba para estas reuniones. Su definición esencial aquí ya es más directo, pero ya diferente. Son los llamados por Cristo a salir de las tinieblas del pecado. A esta gente es a la que se le llama iglesia en el Nuevo Testamento. Este pasaje está muy claro, es muy ilustrativo. En la primera carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, hablando de la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Luego la razón de esa adquisición: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia. Los llamados por Dios a salir de las tinieblas para venir a su luz admirable. Como dice esta otra escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la iglesia. Los que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Los que han sido sacados del pecado a la vida santa, a la vida de Dios. La iglesia es de Cristo. Esto hay que saberlo, es importante saberlo. Es decir, la iglesia tiene dueño. No es nada más una institución como tantas en el mundo. No. En el Nuevo Testamento, la iglesia que existe tiene dueño. Y es Cristo. Cristo edificó su iglesia y la sigue edificando hasta el día de hoy. Es decir, sigue incrementando. Su crecimiento es obvio, es constante, pero es hecho por el Señor. Y yo también te digo, citamos el pasaje inicial, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está muy enfático, muy enfático el adjetivo calificativo. Mi iglesia es el dueño, el Señor. También en la primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, hablando de Cristo como fundamento de su iglesia, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, es importante la información. Cristo es el fundamento de su iglesia, es la cabeza de su iglesia y la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Esta es la información que se nos da por medio del Evangelio, por medio de Cristo y sus apóstoles. Y es que Cristo compró la iglesia con su sangre. La Escritura dice de la siguiente manera, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto lo dice el apóstol Pablo. Él dice, como Mateo escribió allá en su Evangelio, en el capítulo 16, verso 18, que el Señor dijo en su declaración que sobre esa roca, que es la declaración hecha por Pedro, que es la verdad, que Cristo es el Hijo de Dios, edificaría su iglesia. Y luego más adelante Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, otra enseñanza. No hay nada por cambiar aquí. Pero ahora el apóstol Pablo escribe también en el capítulo 20 de Hechos, verso 28, que la iglesia es del Señor, porque Él la ganó por su propia sangre. Esto lo digo porque hay, en algunos casos, hay mucha necesidad de esta información. Hay mucha confusión en este mundo. La mayoría de las veces la gente cree, porque así se le ha dicho, que todos los grupos religiosos conforman la iglesia de Cristo, o que todas las religiones son buenas y aprobadas por Dios, y que hay cristianos en todos los grupos religiosos. Esa es una confusión hecha a causa de un conocimiento más claro, extraído del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay esas ideas, no hay esa información. El Señor dijo que iba a edificar su iglesia. Él la estableció en Jerusalén el día de Pentecostés. A partir de allí empezó la iglesia a crecer numéricamente, pero también en el conocimiento de Dios. Y así como vemos cuando Pablo escribe a la congregación de Éfeso a través de sus ancianos, una iglesia ya organizada, les dice que el Espíritu Santo los puso, los nombró obispos de la congregación para que cuidasen, dice ahí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Al decir nosotros la iglesia del Señor, estamos directamente citando estas escrituras cuando decimos la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Pero cuando la gente trata de decir que la iglesia, que no importa el nombre que lleve la secta o la religión tal, que es del Señor, que no importa el nombre que lleve,
Pero si se estudia con cuidado la enseñanza del Señor, el Nuevo Testamento, todos los términos que se usan en el sectarismo religioso de este mundo no se encuentran en los escritos de los apóstoles, no son parte de la doctrina de Cristo. Todos los títulos que se dan a estos grupos religiosos son extraños a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, añadir cosas que no corresponden a la enseñanza que se nos ha dado no es correcto. Y no cuesta nada hacer a un lado lo que no es enseñanza del Señor. Y no es difícil entender lo que sí es lo que el Señor ha dicho y ha mandado y guardarlo, es decir, seguirlo. Esto es fácil cuando la persona, cuando usted, cuando yo buscamos conocer la verdad, buscamos edificar nuestras almas, nuestra vida en la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, aquí claramente está dicho que la iglesia es del Señor y que Él la ganó con su propia sangre. Los demás grupos, debo decirle, no alcanzan el calificativo iglesia, porque ellos no han sido sacados de ninguna parte. Ellos no han sido partícipes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero pueden serlo. A ellos se les ha dicho que el bautismo no tiene ningún valor en el terreno de la salvación, pero la Biblia, el Evangelio en este caso, dice todo lo contrario. Dice que el bautismo en Cristo ahora nos salva y que no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sin el bautismo en Cristo no hay salvación. Y la persona que no ha sido resucitada con Cristo o que no ha sido perdonado su pecado por la sangre de Cristo, porque no ha muerto, ni ha sido sepultado, ni ha resucitado con Cristo en su bautismo, no puede ser parte de la iglesia del Señor. No alcanza esos beneficios o esa bendición. Pero todo mundo puede tener esas bendiciones, porque para eso se es dado el Evangelio. Solamente que hay que hacerlo, hay que aprenderlo y hay que hacerlo. No cuesta nada, solo es cuestión de análisis, de meditación y de comprensión y de aceptar la verdad tal como está dada. Habiendo entendido pues nosotros el concepto de iglesia y sabiendo quién es su dueño, entonces podemos continuar. Lo que es y lo que hace la iglesia por disposición de Dios es la parte que consideraremos enseguida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que es la iglesia primeramente. Es un solo cuerpo. Es un cuerpo unido y glorioso. En él habita la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios. Usted se puede ir imaginando por qué le decía yo que los grupos religiosos no constituyen la iglesia de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor, es el cuerpo de Cristo, pero también es un cuerpo unido y es un cuerpo glorioso. Los grupos religiosos en el mundo no están unidos, por eso existen, por su desunión, porque cada quien profesa lo que cree, sus ideas, sus doctrinas,
sus conclusiones de la propia gente que los dirige. En Efesios capítulo 1, verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a su iglesia. Y miren lo que dice aquí, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Y luego, note usted porque yo le he puesto ahí que es un cuerpo unido y glorioso. ¿Qué piensa usted de lo que sigue? Primero dice que la iglesia es su cuerpo. Y luego dice que este cuerpo es la plenitud de aquel, con mayúscula, aquel que todo lo llena en todo, la plenitud de Dios. Eso es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de Dios. Aquel que todo lo llena en todo, vaya. Lo voy a decir así, que todo lo llena en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Él es la plenitud. Él es el ser supremo y perfecto, que no le falta ni le sobra nada. Y esta plenitud está en la iglesia. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entendamos esto. Porque en Cristo, que es la cabeza de la iglesia, habita corporalmente, que es la iglesia, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Si nosotros tenemos la precaución y el cuidado de meditar y tratar de digerir esta información apropiadamente, vamos a lograr un avance muy, pero muy favorable en el terreno del conocimiento espiritual, del conocimiento de Dios. Pero no solamente eso, permítame decirle que con este conocimiento, usted y yo y toda la hermandad y todos los que se vayan convirtiendo a Cristo, vamos a desarrollar una vida en la iglesia, una vida en Cristo completamente apropiada de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Entendiendo y aceptando que en la iglesia, en Cristo Jesús, se da o que mora o que es toda la plenitud de Dios, nosotros vamos a amar a la iglesia, la vamos a respetar, vamos a servir a sus miembros, los vamos a tener en muy, pero en muy alta estima, sabiendo lo que son, cada miembro en particular, cada familia. No vamos a permitir divisiones, ni vamos nosotros a causar división alguna. No vamos a ofender a los miembros. No vamos a criticar. No vamos a hacer mal alguno a ningún miembro, a ninguna iglesia, porque sabemos lo que es, sabemos lo que vale, sabemos lo que contiene. Y por eso les digo que con este conocimiento podemos lograr muchas cosas. Además, podemos también disfrutar lo que significa ser miembro de la Iglesia de Cristo. Podemos estar completamente convencidos de lo que somos como miembros de la Iglesia del Señor. Y evitar de esta manera muchísimos males, errores, problemas que muchas veces incomodan y que obstruyen el crecimiento del espíritu en la persona. Por eso es importante este conocimiento, conocer que la iglesia es el cuerpo de Cristo es una necesidad fundamental en cada miembro de dicho cuerpo, porque es un cuerpo unido, perfectamente unido,
o por lo menos así lo ha hecho Dios. Y nosotros con este conocimiento vamos a darle este seguimiento, la unidad en Cristo. Pero si lo ignoramos, si no lo sabemos o no lo creemos, no vamos a obtener este resultado. Por lo tanto, es un cuerpo bien unido, porque el Señor así lo ha hecho. En el verso 10 de Colosenses 2 dice, y vosotros estáis completos en Él, completos en Cristo, como iglesia de Cristo, que es la cabeza. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está sobre todo, pero es la cabeza de todo principado aquí y potestad, pero Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y de esta manera, aceptando y sabiendo que somos miembros de su cuerpo, es obvio que el sometimiento a la autoridad del Señor es una realidad incuestionable e inconfundible. Debe ser la forma de vida de cada uno de nosotros. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Ve usted cómo no hay manera de pensar que este cuerpo se compone de todas las religiones? No. Este cuerpo está sometido a la cabeza, que es Cristo. Y al decir que está sometido a Cristo, quiere decir que observa al pie de la letra su enseñanza, no divide el evangelio, no lo separa, hace lo que debe hacerse, según lo dispuesto por el Señor, según lo dispuesto por el Espíritu Santo. Por eso dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, de lo cual el mundo está ávido, en una gran necesidad de paz. No hay paz en el mundo, pero en la iglesia lo debe de haber. Sin embargo, por falta, como lo estoy diciendo, de este conocimiento, en muchos casos no se observa esta paz. Más bien, las diferencias, las disensiones y las divisiones son obvias. Da pena decirlo, pero eso es lo que ocurre en muchos lugares. Qué pena, de veras, diría yo, qué fracaso. Y dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindas enseñanzas de verdad. A un lado, sentimientos humanos. A un lado, pareceres e ideas de los hombres. Es importante someternos a la enseñanza del Señor. Es necesario saber, lo que es la iglesia del Señor para amarla, para respetarla, para no frenar nunca su desarrollo, que es tan importante. La iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, también es el templo de Dios. Estos calificativos que la Biblia nos está dando de la iglesia son sumamente importantes y muy necesarios en el conocimiento de los que creemos en Cristo. Es necesario saber estas cosas y vivirlas, transmitirlas, enseñarlas, guardarlas, no tenerlas por ahí escondidas, sino darlas a conocer. Cada cristiano es, de manera individual, el templo de Dios.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué diríamos de preguntas como estas, de las cuales hay muchas en la doctrina del Señor, en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué el apóstol Pablo plantea esta pregunta en esta escritura? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo suyo, el cuerpo mío de carne y sangre, es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si el cristiano ignora esto? Es obvio que va a darle un uso equivocado a su cuerpo. Es obvio que va a querer manejar o hacer de su cuerpo lo que sea su propia voluntad humana. Es obvio que no va a cumplir debidamente con aquellas expectativas que Dios tiene para su cuerpo, para el cuerpo suyo, para el cuerpo mío, para el cuerpo que Dios ha tomado, para que sea el templo de su Santo Espíritu. Por eso dice que está en vosotros el Espíritu Santo y que lo tenemos de parte de Dios y que el cuerpo no es nuestro. En conclusión de esta escritura les diré: a causa de ignorar estas cosas tan gloriosas, como el que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, las congregaciones se llenan de división, se llenan de pecado, se llenan de carnalidades, se llenan de desacuerdos y se obstruye el crecimiento y la obra no avanza. Y obviamente nuestros cuerpos no dan aquello para lo que han sido hechos. No dan el fruto apropiado. Estamos leyendo en la congregación de Corinto, en la carta primera a los Corintios, en la que, según el capítulo 3, versos primeros, había celos, contiendas, envidias, disensiones, todas obras de la carne. Y en el capítulo 13, el apóstol dice que les muestra un camino más excelente, el amor. Obviamente, donde está el amor, no ocurren esas carnalidades. Pero entonces, ¿dónde ocurren esos procederes tan inapropiados? Donde la persona no conoce lo que Dios ha hecho con él. Donde la persona ignora, tal vez, como se dice por allí, positiva o negativamente, ignora voluntariamente que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y haciendo esto, se hace mucho daño a la obra del Señor. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso tomé el tema de la iglesia del Señor nuevamente, hermanos y amigos, para poner más énfasis en estas cosas. Que nadie ignore que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo unido y es un cuerpo glorioso. Que nadie ignore que en la iglesia cada cristiano es templo de Dios en el Espíritu Santo. Y el verso 20.
habéis sido comprados por precio. Sabemos, como se dice comúnmente, hasta el cansancio, que hemos sido comprados con la muerte de Cristo, con la sangre del Señor. Esto lo aceptamos fácilmente y todos decimos saberlo. Pero el problema es que en el terreno de los hechos muchas veces queda mucho que desear. Pareciera que no creyéramos esto. Si de veras lo creemos, si de veras estamos seguros de que el precio de nuestra salvación ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo único que debemos hacer, pues, es glorificar a Dios. Glorificad a Dios, pues, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque los dos son de Dios. Y Dios no es glorificado en un cuerpo que está siendo mal usado. Dios no es glorificado en un espíritu que está siendo mal usado. Es por lo tanto importantísimo, hermana, hermano y amigo que nos escucha, es importantísimo que nosotros tengamos bien clara la idea y la decisión de lo que significa la consagración a Dios. Cuando Él nos llamó y nos santificó a través de su sangre y de su Santo Espíritu, Él nos santificó y nos puso aparte, es decir, al servicio de Dios, exclusivamente. Desde entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu quedaron al servicio de Dios. Y es solo lo que debemos hacer. Solamente tomar lo nuestro, lo necesario para la vida de esta tierra, que Dios nos da en abundancia las cosas. Pero la ocupación fundamental debe estar en una consagración plena al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de los santos, para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Somos, por lo tanto, el templo de Dios de manera individual. Pero los cristianos se reúnen para adorar a Dios en su templo. Dice la Escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Individualmente somos el templo de Dios, pero colectivamente como iglesia también somos su templo. Y es ahí donde esta escritura que leímos dice que ofrecemos sacrificios espirituales ya en conjunto, ya como iglesia. Pero la iglesia es también la casa de Dios. Casa, no literalmente hablando, no es la idea, sino como familia. Se refiere a la familia de Dios. Eso es la iglesia del Señor. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, nos bautizamos en Cristo, se nos es dado el don del Espíritu Santo ahí en ese acontecimiento, y haga de cuenta que el Espíritu Santo nos lleva de la mano al Padre, haciendo esto una unidad gloriosa, judíos y gentiles, y ya no queda esa división racial que había en el mundo, pero tampoco entre los hombres. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablando de los gentiles antes de ser cristianos,
sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es la iglesia de Cristo ahora. Todos los miembros son miembros de la familia de Dios. Luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la enseñanza, sobre la doctrina que viene desde los profetas y los apóstoles hasta el día de hoy, en quien todo el edificio, la iglesia o la casa de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la iglesia, esa es la familia de Dios, es un templo, el templo de Dios es la familia de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados, note usted, para morada de Dios en el Espíritu. En el templo, ahí mora Dios. Y en la casa, también mora Dios. Todo esto hablando en términos espirituales, nada es literal. La iglesia es espiritual, el templo es espiritual, el culto es en espíritu y en verdad. Los sacrificios son espirituales. ¿Está claro todo esto a la luz del Evangelio? Como casa de Dios, es decir, como familia, es la iglesia guardiana de la verdad y responsable de declarar o de dar a conocer dicha verdad. Es una de las funciones también de la iglesia en este mundo. La Escritura dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, dice aquí, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ve usted, analice y entienda con cuidado. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, quiero que sepas esto, que si tardo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Luego le aclara que es la iglesia del Dios viviente. Pensemos por un poquito en el contenido de estas cosas. Dios, una casa aquí en el mundo, una casa espiritual donde Él vive porque Él es espíritu. Y es el Dios viviente, un Dios eterno, un Dios que no muere. Y la iglesia es la que sirve de casa o de templo para que more ese Dios eterno, ese Dios viviente. ¿Se fija por qué Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y las puertas del Hades, refiriéndose a la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia, además de ser sacada de la muerte espiritual, sería columna y baluarte de la verdad en este mundo y sería la casa del Dios viviente. Sí, con conciencia de estas cosas, nadie va a querer andar en el pecado, sabiendo que el Dios viviente, que el Dios eterno mora dentro de su propio cuerpo. Esto nos debe generar un cambio enorme en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Con tan solo pensar y creer que el Dios eterno, el creador de todo, ha venido a morar dentro de mi propio cuerpo. Esto es enormemente maravilloso. Pero es la casa del Dios viviente, pero también es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. ¿Ve cómo la iglesia no es cualquier cosa en este mundo? ¿Ve la importancia de la iglesia de Cristo? No puede uno pensar en que la iglesia se compone de grupitos religiosos. No. La iglesia es muchísimo, muy gloriosa. Y es
terriblemente malo que aún los propios miembros de dicha iglesia no lo sepan o lo ignoren. Eso es malísimo. Pero saberlo es muy benéfico porque con esto adquiere uno la fe y la vida que Cristo dijo. Una vida en abundancia. Una vida, como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una vida de paz. Una vida de gozo. Una vida de satisfacción verdadera. Eso es la iglesia aquí en el mundo. En el capítulo 3 de Efesios, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, porque es la que la tiene, a los principados y potestades que son los que la necesitan, es el mundo que está en el pecado, en los lugares celestiales, a rescatar a los perdidos de las garras del engaño, de las garras de la falsa religión, a rescatarlos de las cadenas de maldad en que han sido atados por el mal, por el engaño, haciéndoles creer que están bien. La iglesia le da a Dios siempre, como lo vimos hace unos minutos atrás, la honra y la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo teniendo la conciencia bien clara de que la iglesia es la obra de Dios en Cristo Jesús y que hizo de ella una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Solo así podemos llegar a hacer esto, a dar la honra, a dar la gloria a Dios por todas las edades. Y acuérdese que para eso ha sido hecho la iglesia en esta tierra. Para eso. Una iglesia que ha sido contaminada con el pecado no puede hacer esto, no puede dar honra y gloria al Señor. Desde el inicio del Evangelio el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esa es la iglesia, que debe estar como una luz arriba del candelero, arriba del almud, para alumbrar a todos los que están en casa, es decir, a todos los que nos rodean, a todos los que aún no creen en Cristo. El valor de la iglesia se funda sencillamente en el amor de Cristo. Eso es lo que vale la iglesia. A manera de ejemplo, Pablo escribió esto: maridos, amad a vuestras mujeres, pero luego dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Entregándose a sí mismo por ella. Por eso yo le puse que el valor de la iglesia es el amor de Cristo. Aquí está claro, está traducido claramente. Se entregó a sí mismo por ella. Él la ganó con su propia sangre. La iglesia es del Señor. Y debemos de glorificar a Dios por estas grandes obras que Él ha hecho. Dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, el verso 27. El Señor, en el verso 26, 25, la parte última, o la segunda parte, dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Y el propósito o el fin es de presentarse a sí mismo la iglesia, pero en un estado glorioso,
en un estado que ella no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Nada que ver con el pecado, nada que ver con la maldad, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Usted me dirá, es que eso es imposible, estamos en un mundo lleno de pecado. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? ¿Usted cree que Cristo no lo sabía? Pero Él lo hizo. Él lo ha hecho. Pero Él también ha venido a morar adentro de usted, adentro del cuerpo que usted dice que es pecador. Él ha venido a morar adentro para tomar la dirección de su conciencia, de su cuerpo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y Él lo ha hecho morar en nosotros. Entonces, no hay que ser incrédulos como Tomás, sino creyentes. Si Él hizo en su gran obra, en su gran sacrificio, esto una realidad, que su iglesia fuera santa, sin mancha y sin arruga, Él lo hizo. Nosotros debemos de corresponder a vivir en esta forma de vida. Al final de todo, al final de los tiempos, la iglesia del Señor será galardonada por Cristo. Yo pongo aquí brevemente esto, mire. En Revelaciones 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, fiesta, triunfo. Las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, suyas y mías, porque somos los santos. Creámoslo, aceptémoslo, vivámoslo, reconozcamos lo que es la iglesia de Cristo. No hablemos solamente de iglesia de una manera tradicional, solo palabras, solo repeticiones de lo que otros han dicho. No, seamos conscientes de lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo, una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia de gente de Dios, de gente justa, de gente que se le ha otorgado vida eterna en su propio Salvador. Dios los bendiga, hermanos y hermanas y amigos. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.